Bueno, pues ya estamos aquí en Recalde. En un momento hemos llegado y bueno, mira que es bonito, mira que han dejado bonito Recalde, con lo que ha sido este barrio ahora aquí con sus arbolitos, su cosa. Estamos aquí con Iker y Aioa, Kaixo, Egunon. Que también atxean dugu, detrás nuestro tenemos lo que era el espacio de Charri, ¿no? De Charri Gaztetxea, que decíamos ahora antes de empezar la entrevista que hace una semana que desalojaron esto y parece que ha pasado. Un mes, por lo menos. Bueno, vamos a contextualizar un poco para los que no conozcan Recalde, que igual hay gente que nos escucha y no conoce Recalde. Lo primero de todo, ¿dónde está el río? Porque digo yo que habiendo aquí un barrio que se llama Recalde, Recalde, ¿no? Tendrá que haber algún río en algún lado, pero yo nunca lo he visto. ¿Está escondido o lo han vendido? Está de hecho, debería llamarse Recagain o algo así, porque es precisamente un río subterráneo. Ajá. Que bueno, pues pasa por Gordones, si no me equivoco, en el tramo este de Peñascal, por ahí. Además, hay como unas arquetas y demás que dicen que es digamos parte de lo que era antiguamente el río. O sea que podemos tener debajo de Recalde perfectamente un sistema de canales, catacumbas, inclusas, donde se esté gestando la revolución a fuego lento ahí. Los cocodrilos. Eso es, incluso un foso con cocodrilos, pues que se preparen, que igual la próxima vez que vengan. Sí, bueno, luego es un barrio también bastante extenso, ¿no? Con bastantes barriadas o subbarrios, La Rasquitu, Amétzola, Iturrigorri. Muy vinculado al agua, por lo que se ve, Uretamendi, ¿no? Claro. Ya abarca Recalde, ¿eh? Parece que es una plaza, ¿no? Esa plaza que todavía preside ahí el retrato de Josu Muguruza, esperemos que por muchos años, pero abarca bastante. Bueno, ha cambiado el barrio también en los últimos años, ¿no? Ha cambiado, bueno, las últimas. Te diría que ha estado en constante cambio, ¿no? Porque además, bueno, si quieres, hacemos un poco repaso histórico, que no soy yo la persona más indicada, pero bueno, que tú tírate ahí algo podemos hablar, la piscina. Sí. Claro, el barrio ahora mismo se llama Recalde Berri, al igual que Irala se llama Irala Berri también, o Irala Barri. Supone que antes del Berri había un barrio que no era tan Berri, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente en qué época se da ese cambio, pero sí que es, bueno, digamos, fruto de un proceso de mejorar, digamos, de convertir lo que había, que en su día se llegó a llamar Recalde Barro, pues entiendo que por no sé, asociación bastante evidente, pues digamos un plan de rejuvenecer y demás, ¿no? Y parte de ese plan y demás, pues diría, si la memoria no me falla, diría que es la plaza de Recalde, que es como muy icónica y que además, bueno, ha sido un factor fundamental a la hora de construir el tejido asociativo y digamos la vida del barrio. Es precisamente uno de los elementos que marca pues este cambio que se le otorga al barrio, digamos, y que pasa a ser, digamos, un barrio un poquillo más, bueno, acogedor, vamos a decir. Mantenéis ahí un poco como espacio protegido lo que es el puente de la autopista, ¿no? Pero sí, quitando eso, todo lo demás. Efectivamente. Que también es bastante icónico. Sí. Bueno, y vosotros ya de una forma igual menos histórica, pero más vivencial, por decirlo de alguna manera, habéis vivido también todos estos cambios, ¿no? En vuestras vidas. O sea, este barrio hace 10 años, 15, no era como es ahora. Todo lo que fue la trinchera famosa de las vías y todo eso que quitaron, no sé. ¿Pensáis que los cambios han sido para mejor, han sido para peor? ¿Hay división de opiniones, alguna cosa claro, así? Claro, es complicado juzgar un cambio en sí mismo, ¿no? O sea, habría que mirar un poco al contexto. Y evidentemente, aquí en esta misma zona, antiguamente pues había unas vías de tren por el que pasaba el tren de mercancías y demás, que todo eso, bueno, después de largo tiempo de estar en obras, estuvo 13 años una estructura metálica, bueno, provisional, y se quedó eso, 13 años. Acabaron soterrando, ¿no? Y han construido como esta zona que es bastante más family friendly que lo que era entonces, que era, pues eso, una zona como muy industrial, que el patrimonio, digamos, los bloques industriales se mantienen y sin embargo, pues como que esta zona no encaja muy bien, ¿no? Con lo que tenemos aquí al lado.
Claro, ya digo, los cambios hay que entenderlos en su contexto. Como tal, el cambio en sí mismo, pues a lo mejor sí ha mejorado la vida en esta zona, ¿no? Pero ¿a qué responde ese cambio? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y responde, bueno, creemos, ¿no? Nosotros, o por lo menos la lectura que hacemos es que responde a un plan mayor de urbanización de esta zona, en el que ahora mismo estos bloques industriales pues son un elemento a exterminar, vamos a decir, ¿no? Y ahí, digamos, bueno, ahí enmarcamos un poco la razón de estar hoy aquí, por ejemplo, dando esta entrevista, que es el desalojo del propio Gasteiz. Entonces, bueno, ya digo, los cambios pues en sí mismos pues pueden ser positivos, negativos y tal, pero desde luego que responde a diferentes intereses. Y a qué intereses responde es donde tenemos que poner el foco. Y en este caso pues no responde a los intereses del barrio ni a los de las personas que estamos organizándonos en el barrio o, digamos, a los intereses de la clase trabajadora, vamos. O sea que sois de los que les dais vueltas a las cosas y detrás del arbolito con sus poquina, flores veis un poquito más allá, ¿no? Que vendrá todo esto también de esa tradición combativa también del barrio Recalde, ¿no? Esa asociación de vecinos famosa, que creo que es la primera de Vizcaya, si no de Europa, que dicen por ahí también. No sé, yo las fuentes fiables no las conozco, pero sí que eso, la AFR, o la Asociación de Familias de Recalde Berri, se crea eso alrededor de la década de los 60, si no me equivoco, y parece ser pionera en, no sé a qué nivel, a qué escala, pero parece ser pionera o es pionera en muchos aspectos. Y al final, pues sí que, no sé, nosotras somos herederas un poco de esa tradición, nos guste o no, realmente. Yo vengo de una familia también chabolera, que evidentemente pues eso lo he mamado. O sea, lo he mamado, quiere decir que si a día de hoy yo me he interesado por, digamos, la vida en el barrio y la historia del barrio, ha sido precisamente porque mi familia ha sido parte de esa historia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tanto la Asociación de Familias como luego todos los diferentes movimientos del barrio, que han sido muy combativos, hasta el punto de llamarse, de denominarse a Recalde el Rincón de Lenin. O sea, que había varias sedes de movimientos comunistas en el barrio, hasta el punto de que, bueno, yo no conocí obviamente digamos, la vida social de entonces, ¿no? Pero debía ser, pues eso, muy politizada, ¿no? Hombre, hasta universidad llegasteis a tener, Universidad Popular de Universidad Recalde. Popular, sí. Fíjate Sí. tú. Aquello fue una iniciativa de la que tampoco he conseguido encontrar mucha información, pero que la gente, desde luego, digamos, el testimonio oral es muy rico. Y, o sea, debía ser una... Es verdad que la gente lo pone como algo, bueno, pues que un poco espontáneo. A mí me parece que una universidad no se genera de forma espontánea. Yo creo que ahí hubo gente o sea, cuadros políticos muy serios dedicados a eso y trabajando en esa... Eso es una hipótesis mía, ¿eh? No lo tengo contrastado, pero vamos, que atendiendo un poco a cómo funcionan estas cosas, yo creo que sí que... Si alguien que nos está viendo tiene información acerca de esto, que nos escriba ahora mismo a nuestras múltiples redes y lo aclaramos. Que entre en aquí. directo si quiere también. Eso es, que entre en directo. Tenemos aquí un público maravilloso hoy, intergeneracional, muy vinculado al barrio también. Decía que está la experiencia. Bueno, luego haciendo un recorrido, ahora vamos al tema, vamos al tema. Pero bueno, luego eso, la universidad, que es en los años 70, luego los años 80, pues en el que Recalde también fue un barrio, pues como la mayoría de barrios en Bilbo, muy castigado por la desindustrialización, luego también por lo que fue el fenómeno de la heroína, bueno, pues un poco lo que pasó en la mayoría de zonas industriales de nuestra comarca, ¿no? Y bueno, de ahí está también la referencia que decíamos al principio de Josu Muguruza, ese vecino del barrio que también había estado vinculado al movimiento vecinal, y que asesinaron en Madrid el día antes de tomar su acta de posesión como diputado en el año 89, si no recuerdo mal, el 20 de noviembre. Y bueno, y de todo esto, ¿no? Pues surge gente como vosotros, que muchos años después, y sigue pasando el tiempo, y Recalde igual lo quiere poner muy bonito, pero seguro que a su movimiento asociativo, luchador y combativo se lo han intentado cargar 1000 veces, y ya bien entrados los 90 surge Cucucha, que Cucucha ahí sí, ¿no? Ahí ya no tenemos que preguntar a nadie para que nos llame en directo, porque eso ya
nos suena, o lo hemos vivido, Nos igual suena. hemos pisado. Sí, sí, sí. Exactamente, claro, el Kukucha que conocemos, ¿no? El paradigma Kukucha es la tercera experiencia de Kukucha, ¿no? Que previamente tiene otras dos, que no, la verdad es que ya ahí las fechas no las controla para nada y sé que, bueno, más o menos me contaron quiénes fueron la gente que, digamos, inició ese proyecto de Kukucha en general y tal, pero bueno, no lo tengo muy controlado, así que no vamos a meternos ahí. Pues espérate, porque nos lo dicen, esto sí que nos lo han aclarado, que Kukucha con sus diferentes fases es desde el 96 hasta el 2011. Ajá. Nos dice aquí un Muy bien. oyente. Un oyente. Muy bien, bueno, pues eso. Hablaremos más de Kukuchairo, que fue, digamos, la experiencia que todas hemos conocido y que al final hemos podido disfrutar y conocer en esto. Que realmente es un poco yo cómo lo valoro yo, el arquetipo, el paradigma del centro social ocupado o el Gasteche de toda la vida, enraizado en el barrio, con diferentes movimientos culturales y políticos, con un corte, eso, muy politizado y que, digamos, abría un poco esa ventana al ocio alternativo, a la cultura alternativa, y que además no solo la abría, sino que, vamos, que marcó historia, ¿sabes? Historia esto, de los movimientos sociales o de los movimientos políticos de Euskal Herria. Entonces, bueno, es verdad que yo, por ejemplo, personalmente, por hablar un poco de la experiencia y tal, lo conocí muy poco, lo conocí de forma muy superficial, pues íbamos allí a la guela de Coaplacari de Malabares y demás, pues a hacer un poco el canelo cuando llovía afuera, algún concierto hemos estado, jugamos alguna vez con la batería ahí en la sala o sea, en el estudio de música y tal, pero poco más. Y es verdad que gente de mi entorno sí que empezó ahí a politizarse y que, digamos, tuvo ahí su proceso de politización o en sus comienzos, vamos a decir. Y es por eso que también luego a la hora de, bueno, cuando ocurrió todo el tema del derribo, el desalojo y demás, bueno, yo recuerdo hacer pila de clase, me acuerdo, tenía yo 15 años, 16, y Sí, bajamos ha todos prescrito ya, no hay, ha prescrito no hay problema. me acuerdo de eso, de bajar en bloque allí a los disturbios y tal, y estábamos acojonados, yo estaba acojonado el primero, pero bueno, al final aquello también marca o sea, digamos que sirve como un recuerdo colectivo en las luchas, ¿no? O en la historia, no sé, de la organización trabajadora o lo que sea, y es un poco también luego cuando te das cuenta, cuando vas creciendo, te vas desarrollando políticamente y demás, o sea, hoy es el día que digo, bueno, pues no sé si eso fue el origen, pero desde luego fue un factor que determina dónde estoy hoy, ¿no? O sea, eso. Ahí va. Tú cuando esto eras más jovencita. Sí, era muy pequeña. Yo cuando el desalojo de Cucucha yo estaba en segundo de primaria. Oh. Entonces, bueno, sí recuerdo antes del desalojo y así ir con mis aitas a Cucucha a pasar las tardes, pues a jugar allí y así con amigos del barrio y así también, pero tampoco tengo mucho recuerdo. Sí me acuerdo del día de despertarnos muy, muy pronto, ir a clase y que estuviesen todos los cipayos fuera del colegio, no nos dejaron ese día salir al patio por lo que pudiese pasar y poco más me acuerdo porque era muy pequeña, pero sí. Bueno, 2011 es el desalojo de Cucucha, pasan 3 años y 2014 surge este espacio que tenemos aquí atrás, que desalojaron por la fuerza el otro día, Echarri. No sé si estáis vosotras, estáis desde el principio o os habéis ido incorporando con el paso de los años. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue vuestro encuentro con Echarri? Sí. Bueno, comentar también que la asamblea, la EGA, que se llamaba, ¿no? Recalde Gasta Asamblea, nació en Cucucha, digamos, tuvo su nacimiento en Cucucha poco antes del desalojo, poco antes, un año y medio, algo así, ¿eh? Yo tampoco, no estaba, entonces tampoco controlo muy bien los tiempos. Y que luego fue, posterior al desalojo, ese pozo que deja, ¿no? Ese vacío que deja el desalojo y el derribo de Cucucha, lo que anima a esa gasta asamblada a ocupar otro espacio y a ofrecer al barrio, digamos,
algo similar. Estaba el listón muy alto, pero algo similar a lo que pudiera ser, lo que pudo ser Kukucha. Entonces optan, ya digo, yo no participé de aquello, es que fue gente de mi entorno, por lo tanto, pues sí que, la verdad es que sí que conocí los primeros pasitos, pero no, la verdad es que yo no estuve en la organización como tal. Optan por ocupar un espacio que llevaba 20 años abandonado y que además, digamos, se podía entrever cierto potencial de convertirse en algo similar, salvando las distancias, a lo que fue Kukucha. O sea, no se ocupó una lonja a pie de callo, no se ocupó, qué sé yo, bueno, pues algún localillo pequeño, sino que se ocupó, pues eso, una fábrica A lo grande. de Esto dos, es Bilbo, tres pisos. no es Recalde, exactamente. pero no deja de ser Bilbo. Claramente. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la intención. Eso es. 2014. Bueno, de hecho, se hizo público que había un nuevo espacio en el Gazteguna de 2014, en las Hayas de Recalde, que siempre es el jueves. Y durante todo ese verano se estuvo trabajando y creo que octubre de 2014 se hizo público, se inauguró, digamos, al público. Y ahí es cuando yo lo conocí. Eso, me dieron un paseíto, me acuerdo, y demás. Visita guiada. Visita guiada. Ah, muy bien. Sí, totalmente. Y eso. ¿Y tú cómo llegaste, cómo aterrizaste por aquí, por el Charri? Pues yo sabía que esto existía, pero no había entrado nunca desde que se ocupó. Después del COVID fue cuando yo me empecé a interesar un poco más. Bueno, siempre había tenido interés porque mi familia y así siempre ha tenido, o sea, ha sido una familia politizada y así, pero a mí como que se me empezó a encender un poco más esa griña o lo que sea, justo después del COVID. Entonces, sin más, después del COVID en 2020, también pues quedando con alguna gente que ya estaba en el Gaztetxe y así, me hicieron también la visita guiada cuando estaban aquí trabajando y así, que estuvieron durante todo el verano trabajando para poner el espacio bien, para ya cuando empezase el curso pues poder hacer diferentes cosas y así. Pues ahí fue cuando empecé a aparecer más por aquí, con diferentes grupos y así, y eso. Bueno, y no sé, ¿qué cosas se hacían en el Charri? Para alguien que no haya estado o que no lo conozca, no sé, ¿qué se hacía ahí dentro hasta hace una semana? Es que ahora que me he dado cuenta que ha dicho ella, o sea, ambas pertenecemos como a esa generación de jóvenes, o sea, empezamos a la vez, digamos, en el proyecto en 2020. Yo lo conocí por gente que tenía de mi entorno cuando se ocupó, pero como tal parte del espacio, digamos, hacer un trabajo ya más continuado y más organizativo en el espacio fue a partir de 2020. Bueno, en esa época más o menos. Soy la generación post-COVID. Eso es. Bueno. No, pues aquí, bueno, yo diría que casi desde que se ocupó hasta hace una semana que lo desalojaron, se han hecho un montón de cosas, además de conciertos, que a pesar de que hay mucha gente que quiere pintar los Gaztetxes como simples salas de fiestas, pues en los Gaztetxes y en Echarri también se hacen múltiples cosas como itzaldis, asambladas, lanegunas, diferentes talleres y ese tipo de cosas, básicamente. Entonces, eso, que no es simplemente un espacio de fiestas, es un espacio para la socialización y politización de los jóvenes, en este caso de Recalde, y que ha sido eso durante estos casi 11 años que ha estado ocupado. Bueno, habéis sido muy críticos con el desalojo, ¿no? A ti, que concretamente te hemos visto en labores de portavocía, incluso pues señalando al Ayuntamiento de Bilbao, a la empresa constructora. Bueno, habrá quien diga que esto es un edificio que está viejo, que aquí en su día habría un taller, una fábrica o lo que fuera, pero que ya no hay nada y que ¿cuál es el problema? No sé qué pega le veis vosotros que miráis más detrás del arbolito. Claro, o sea, es un poco lo que decías, ¿no? Si miramos las flores del arbolito, pues veremos que la lógica capitalista pues está ahí. Pues sí, pues si tú tienes derecho a tu propiedad privada y evidentemente, pues yo qué sé, la lógica capitalista nos dice que puedes echar a los proyectos que hay en el barrio en pos de o en aras de la especulación, sí. Y esos son los intereses que han movido todo este desalojo, claro. Si miramos un poquito más allá, que es un poco a lo que venimos tanto en Echarri como en diferentes movimientos, nos daremos cuenta de que efectivamente
la juventud trabajadora necesita espacios para organizarse, necesita espacios para socializar, necesita espacios para encender, digamos, esa inquietud política, o no encender, igual encenderla encienden otros factores, ¿no? Pero desde luego se necesita de los espacios para poder desarrollarse políticamente y articular un movimiento que sea capaz de superar el estado de las cosas, que es evidentemente el objetivo mayor el objetivo histórico de la lucha de clases, ¿no? Y en Echarri hemos tenido eso siempre muy claro. Entonces, todo el desarrollo cultural, político y social que hemos hecho en el Gaztetxe ha tenido un poco esa mira, a lo mejor de forma más espontánea al principio, posteriormente más organizado, más, digamos, politizado, digamos, pero siempre ha tenido un poco ese objetivo. Entonces, evidentemente, el ser desposeídas de un espacio para la organización, politización, ocio alternativo de la juventud trabajadora, precisamente, no sé cómo decir, por debajo de los intereses capitalistas para esta zona, para los intereses urbanísticos y el pelotazo que se va a desarrollar aquí, pues sí que vemos como un factor que evidentemente vamos a señalar y que vamos a criticar. Esa es un poco esta. ¿Y a qué os dedicáis ahora, los jóvenes de Echarri? Porque os han dejado sin el espacio, pero me supongo que no estaréis ahí explorando el río por el subsuelo, ahí buscando las catacumbas. No sé. Los cocodrilos estamos, sí, para cogerlos del pescuezo. Nada, pues de momento un poco descansando, ahora mismo, en estos momentos, como son, ¿no? Porque ha sido un mes bastante intenso, sí. Sí, pero bueno, también participamos, tanto Ayoa como yo participamos en otros movimientos que evidentemente tienen contemplada esta situación, no solo en Recalde, en general en toda Euskal Herria y en todas las experiencias del control obrero de los espacios o de la ocupación o como lo queramos llamar. Son diferentes movimientos en los que participamos y esto siempre ha sido, digamos, una experiencia dentro de todo ese conglomerado. Vamos, que no os aburrís. No nos aburrimos. Bueno, no sé, ¿el ayuntamiento se ha puesto en algún momento en contacto con vosotras para algo? No. Cuesta corta, ¿no? No. Ya. No. No os ha dado la experiencia, no os ha dado el caso. ¿Qué va? Bueno. Pues no sé si nos podéis dar alguna exclusiva, algún proyecto que tengáis aquí para el barrio, porque vamos, un Recalde sin Gaztetxe pues es como un verano sin moscas, ¿no? O sea, como que notas que falta algo. A su debido tiempo. Eso, a su debido tiempo, evidentemente, es lo que has dicho. O sea, Recalde necesita un Gaztetxe para lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo, de un sitio para la politización y socialización de la juventud trabajadora en Recalde, y es necesario, y entonces, bueno, pues que sin más vamos a hacer todo lo posible para que pueda haber ese tipo de espacios. Ahora de momento eso, descansando y contemplando a ver qué es lo que podemos ir haciendo, pero paraos no nos vamos a quedar, vamos. Eso iba a decir, que al final todo esto también ha servido para, como fue en mi caso Cucucha, en cierta manera, todo este proceso de desalojo también ha servido para que diferentes jóvenes del barrio vengan, que han estado partiéndose el lomo en la Neuguns y demás, vengan a conocer el espacio, a participar de él y a recordar el espacio también como pues una experiencia colectiva de lucha, en este caso. Tanto eso, el previo como en los 2 últimos días de desalojo, que fueron, pues eso, de un nivel de intensidad que, bueno, ya me gustaría a mí con esa edad haber vivido, digamos, lo que han vivido los diferentes jóvenes de este barrio, vamos. Entonces ahora pues veremos qué se puede hacer, ¿no? Desde luego eso, lo que ha dicho yo, o sea, seguiremos trabajando en esa línea y seguiremos luchando por legitimar la necesidad de un espacio para la juventud trabajadora de Recalde y en general. Y no solo a la juventud, sino a la clase trabajadora en general, porque Echarri también acogía a más que jóvenes, ¿no? Como se puede ver. Pues mira, es que ayuda, Iker, pero hay que dar mensaje también, que sepan esos ertzañas cuando cargan y cuando tiran sus pelotas de foam, que por cada pelota de foam que tiran
5 chavalitos del barrio se están animando a seguir con este proyecto más adelante. Ahí venía vuestro recuerdo de Cucucha, ahí vendrá el de otros chavales y chavalas también con el desalojo de Charry. Luego, esto es un poco frivolidad, pero lo tengo que decir, animamos a la gente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se dicen todo, a ver, la gente se ríe, animamos a la gente a suscribirse, si no se ha suscrito ya a nuestro canal de YouTube. Y luego, mira, que casi que dejamos el micrófono aquí y nos vamos a ocupar esto. Y el público también, que se venga, vamos a ocupar aquí.